Hola, ¿qué tal? En este curso de Java he hablado un poco sobre el manejo de excepciones, pero lo he hecho de una manera superficial. Así que voy a retomar este tema y voy a tratar de hacerlo de una manera un poco más detallada, porque el tema de manejo de excepciones es algo muy importante en la creación de nuestros proyectos. Y luego van a ver por qué. Aquí tengo este código. Vemos que la clase se llama datos y dentro de la clase datos tengo al método main, ¿sí? Entonces vemos que tenemos este código dentro del método main. Aquí estoy creando un arreglo de tipo string llamado AR de 5 posiciones. Quiere decir que puedo almacenar 5 datos de tipo string en ese arreglo. Y aquí estamos viendo, aquí mismo estoy llenando esa información. En la posición 0 de ese arreglo estoy almacenando el string floor, en la posición 1 a José, y así desde la 0 hasta la 4 almaceno estos datos. Aquí tengo un ciclo for mejorado, un for each. Para los que no saben lo que es el for each, funciona como el ciclo for, más que se le conoce como ciclo for mejorado. Aquí estamos creando una variable llamada temp. Va a ser nuestra variable temporal, es de tipo string. Bueno, en esta variable temporal temp se va a ir almacenando cada dato del arreglo y lo va a ir imprimiendo, pero se conoce como variable temporal. Es decir, primero se va a almacenar el string floor y lo va a imprimir, ¿sí? O sea que va a ir recorriendo este arreglo, que es este que está aquí, y cada dato lo va a ir imprimiendo, ¿sí? O sea que primero va a almacenar Flor, la variable temp, y lo va a imprimir. Luego va a almacenar el string José y lo va a imprimir hasta llegar a Ana. O sea que va a imprimir cada dato de este arreglo. Más bien dicho, lo va a almacenar y con system.out.println se va a imprimir el dato que va adquiriendo la variable temporal. Si yo ejecuto esto, pues no tiene ningún problema. Vemos aquí que me está mostrando los 5 datos del arreglo. Pero ¿qué tal si tratamos de almacenar otro string en nuestro arreglo? Tratamos de almacenar el nombre María en la posición 5 del arreglo, en el índice 5. Vemos aquí que estamos tratando de almacenar 6 datos desde la posición 0 hasta la posición 5 en un arreglo de tamaño 5, o sea que estamos excediendo la capacidad del arreglo. ¿Qué va a suceder? Ahí se generaría un tipo de error, una excepción de tipo array index of one exception. Y aquí me está mostrando el índice 5, o sea que me está mostrando que allí se encuentra el problema. Si yo aumento el tamaño del arreglo, allí se va a quitar el problema porque ya el tamaño del arreglo es suficiente para almacenar esos 6 datos. Pero vemos que como pusimos, bueno, como sucedió eso, tratamos de almacenar un dato en una posición que no existe en el arreglo, no pudo el programa tener una ejecución normal, ¿sí? Cuando nosotros creamos un programa, puede haber, por ejemplo, errores en la compilación, que nosotros pongamos algo mal en el programa, que omitamos un punto y coma, una llave, esos son errores de sintaxis, es algo que nosotros hicimos mal, un descuido, pero también hay errores de tiempo de ejecución, que aunque nuestro código aparentemente está bien, nosotros cuando hacemos un programa, ese programa puede estar destinado para que lo utilicen varios usuarios, pero esos usuarios pueden que no hagan buen uso de ese programa. Vamos a suponer que ustedes hagan un programa para realizar divisiones y que el usuario haga una división entre cero. Eso es un error, ¿sí? Entonces eso haría que el programa se cuelgue. Bueno, pues tú como programador lo que tienes que hacer es manejar ese tipo de errores. Y aquí vamos a hacer esto. Aquí aumento el tamaño del arreglo. Como ya lo aumenté, ya no me va a marcar ningún error y estoy imprimiendo todos los datos. Pero ¿qué tal si yo voy a tratar de hacer una división in es igual a 5 entre 0. Aquí estoy dividiendo, más bien dicho, tratando de dividir 5 entre 0. Vemos que el denominador de esa fracción es 0 y eso hará que el programa se cuelgue. Así que voy a ejecutar esto y vemos que se ha generado una excepción de tipo arithmetic exception. Les voy a explicar en varios de los videos cada uno de estos temas, qué es cada una de esas excepciones. Bueno, cuando cometemos un error aritmético se genera este tipo de excepción, arithmetic exception, y aquí me está mostrando por 0, o sea que estamos tratando de dividir entre 0. Pero vemos que por esta línea de código ya no me funciona todo el demás código, o sea que ya no me imprimió los datos del arreglo. Y eso es lo que tenemos que tratar como programadores de evitar. Tenemos que hacer que aunque el usuario digite con su teclado el número 0 en la división, en el denominador, porque si el 0 estuviera en el numerador no hay problema, bueno, si digita un 0,
que no se cuelgue el programa, que le diga al usuario, hey, oye, no puedo hacer esa división, pon otro número que no sea cero. Es lo que tenemos que hacer, por ejemplo, porque este es solamente un tipo entre varios tipos de excepciones que se pueden generar. También un usuario, si esperamos que introduzca un número y se introduce un string o una letra o cualquier cosa, también se va a generar un error y ahorita vamos a ver. Entonces, vemos que por este errorcito, que vamos a suponer que esto lo introduzco, vamos a hacerlo de esta manera para que quede más claro. Vamos a crear una variable llamada num, ¿sí? La voy a inicializar en cero. Vamos a crear una num1 y num2 porque son dos divisiones. Y vamos a crear una variable de tipo double llamada div. Es para la división, ¿sí? Ahora vamos a pedirle al usuario que ingrese esos números, ¿sí? Pero tenemos que hacer la conversión con integer.parseInt j option paint.show input dialog, ¿sí? Ingresa un número. Bueno, aquí estamos pidiéndole al usuario que ingrese un número. Ya tengo importada la clase JOptionPaint, aquí podemos ver, ¿sí? Entonces le estamos pidiendo que ingrese un número y que lo almacene en nuestra variable llamada num1 de tipo entero, ¿sí? Como había explicado, esta parte es una ventana emergente, show input dialog, te pide que introduzcas un dato mediante una ventana emergente y esto va a aparecer en la ventana emergente. Pero como lo toma como si fuera una string, tiene que hacer la conversión con el método parseInt de la clase integer. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos esta conversión a entero, me va a marcar un error, ya que vamos a tratar de almacenar una string en una variable de tipo entero. Eso ya lo he explicado en videos anteriores. Ahora vamos a pedir que nos introduzca el otro número para realizar la división. Introduce otro número, vamos a poner aquí, ¿sí? Y aquí nada más cambiamos el nombre de la variable. Ahora, vamos a decir que nuestra variable div va a ser igual a num1 entre num2. Tu código está bien, ¿no? Pero tú no estás considerando que el usuario al momento de teclear ese número del denominador, o sea, el valor de num2, teclee un 0. Y eso haría que tu programa se cuelgue, aunque todo lo demás esté bien. Por ese problema se va a detener tu programa. Se va a generar un error en tiempo de ejecución, que es una excepción. Entonces vamos a ejecutar esto y esto va a funcionar, ¿sí? Vamos vamos a ver. Me pide ingresa un número. Vamos a poner el 4. Ingresa otro número, el 2. Y vemos que, bueno, no estoy imprimiendo el valor de div. Tenemos que poner el valor de div. Vamos a utilizar al método showMessageDialog. Esto es una ventana emergente, pero nada más te muestra un dato, no te pide que introduzcas. Es del resultado de la división, ¿sí? Y ponemos aquí el valor de div, ¿sí? Ponemos el punto y coma para que... Ahora ya, vamos a ejecutar esto. Ingreso un número, 4. Ingreso otro número, 2. El resultado de la división es... A ver, ¿qué estoy haciendo aquí? Es que num1 entre num2... Es que esto va acá abajo. O sea, ¿cómo estoy tratando de almacenar si esto se va ejecutando línea por línea y esto tiene que ir acá abajo? ¿Sí? Nuevamente. Fue un descuido. Ahora me pide un número, 4, otro número, 2. El resultado de la división es 2. Y vemos que me muestra aquí en la consola los datos del arreglo, ¿sí? Los datos del arreglo. Quiere decir que no hubo ningún problema. Pero ¿qué tal si el usuario puso en el denominador de la fracción un número que ustedes no habían contemplado? 4 y pone un 0. Vemos que hubo una excepción, se detuvo la ejecución del programa y aunque nosotros ya vemos que ni se imprimió el arreglo, nada. ¿Por qué? Porque este error hizo que se detuviera el programa. Entonces eso no debe de pasar, porque imagínense que porque el usuario puso un 0, por dar un ejemplo, porque ese es un tipo de error que se puede generar, pero hay muchos errores que se pueden generar al momento de quitar un programa. Entonces imagínense que porque el usuario puso un 0, ya el programa no va a funcionar. ¿Y qué tal si el programa tiene miles de líneas y
las otras líneas tienen mucha utilidad y por ese error, no sé si me estoy explicando, pero aquí tenemos que tratar ese tipo de errores, o sea, nosotros tenemos que considerar que el usuario puede cometer ese error, ¿sí? Entonces tenemos que capturar ese tipo de error. Eso es con los bloques try catch, eso ya lo había explicado anteriormente. En los siguientes videos voy a hacer ejercicios de cómo realizar manejo de excepciones. Por el momento quedémonos que esto que pasó aquí fue un error en tiempo de ejecución, que también están los errores de compilación. Los errores de compilación es cuando nosotros ponemos algo mal en nuestro código, omitimos una llave, un punto y coma, o sea, es error de nosotros. Y los errores en tiempo de ejecución es cuando el código está bien, aparentemente y todo, pero al momento de ejecutarlo se pone algo que no teníamos contemplado, como ahorita vimos. Se generó un error al momento de ejecutar el programa. ¿Por qué? Porque tenemos que, al momento de crear un sistema, tenemos que contemplar que hay muchos usuarios que pueden usar ese sistema y que pues no pueden cometer errores que hagan que se cuelgue el sistema, como lo que acabamos de ver, ¿sí? Ese es un tipo de excepción no verificada. Quiere decir que Java no te va a obligar a que tú manejes esta excepción. No te va a obligar a que utilices los bloques try catch. Pero hay otro tipo de excepciones que son verificadas que Java te va a obligar a que ponga los bloques try catch. Eso ya lo hemos visto en varios de nuestros videos. En el tema de archivos, en el tema de las bases de datos, todo eso. Que te obligan a poner los bloques try catch. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, eso lo voy a explicar en otro video, qué es excepción verificada y excepción no verificada. Ya me estoy alargando un poquito. Pero tenemos aquí esta jerarquía de clases. Vemos que está en la parte superior la clase Trouble. Entonces aquí vemos que esta clase Trouble tiene dos clases, más bien dicho, dos subclases, que es la clase Error y la clase Exception. Es decir, todas las clases que tratan de excepciones se derivan, es decir, heredan de una clase llamada Trouble, ¿sí? Que es esta la que tenemos aquí en la parte superior. Entonces vemos que esta clase Trouble tiene dos subclases, que es, bueno, son dos subclases directas, que es la clase Error y la clase Exception. Bueno, los errores, las excepciones que se generen de tipo Error están relacionadas con errores que no dependen de ti, o sea, que son errores que no están en tu programa, por ejemplo, errores que ocurren en la máquina virtual de Java y poco puedes hacer. Y tenemos aquí esta clase Exception. Con esta clase Exception tú sí puedes hacer algo, o sea, que los errores que ocurren de la clase Exception son errores que resultan de lo que se haga con tu programa, ¿sí? O sea que esta clase Exception a su vez tiene subclases que es la clase Runtime Exception y la clase IO Exception. Por ejemplo, aquí tenemos esta clase Runtime Exception y esta Runtime Exception a su vez tiene estas subclases. Son más, pero puse estas, que son las que he explicado en videos anteriores, pero voy a explicar sobre otro tipo de excepciones. Por ejemplo, ahorita dividimos entre 0 y se generó la excepción Arithmetic Exception. Entonces vimos que este tipo de error se genera al dividir por 0, que es Arithmetic Exception. O sea que esta clase Arithmetic Exception está heredando de Runtime Exception, ¿sí? También Runtime Exception tiene que ver cuando nosotros excedemos el límite de nuestro arreglo, ¿sí? Que se generó la excepción Index Out of Bound Exception. Ahora, esta clase IOException ocurre, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando, es un ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con archivos. Y este tipo de excepciones IOException son tipo de excepciones verificadas. En otro video cercano les voy a hablar de las excepciones verificadas y de las excepciones no verificadas. Cuando ocurre un error, cuando se genera una excepción, se va a crear un objeto de esa clase, de esa clase de excepción, ¿sí? Pero aquí vemos que es a partir de esta clase Trouble donde nosotros vamos a tener a las demás clases. O sea que esta está en la parte superior de la jerarquía. O sea que estas clases nos van a ayudar a manejar los errores en Java. O sea que todo objeto que se genere de una excepción, de algún error, va a estar heredando de esta clase que se encuentra en la parte de arriba de la jerarquía, que es la clase Trouble, ¿sí? Entonces, como les digo, los errores que vamos a poder manejar nosotros son los errores de la clase Exception, ¿sí? Entonces, de los errores que ocurren de esta clase Error, nosotros no vamos a poder hacer mucho para poder solucionar, más bien dicho, para poder evitarlos.
Los errores que están heredando de esta clase runtime exception, como les acabo de decir, son excepciones no verificadas. O sea, ¿qué quiere decir? Que no se nos va a obligar a que nosotros manejemos esas excepciones. ¿Sí? Luego les hablaré a detalle qué quiero decir con esto. Y los errores de la clase IO exception son excepciones. Los errores de la clase IO exception son excepciones verificadas.